Saludamos al ingeniero Fabián Ledesma, concejal del Cantón Cuenca. Ingeniero Ledesma, al tiempo de darle la bienvenida, quisiéramos conocer cómo va la situación financiera del municipio al haber estado usted a cargo de la Comisión de Planificación y Finanzas. Recuerdo hace algunos meses anunció el presupuesto municipal. ¿Cómo viene cumpliendo el gobierno nacional con las asignaciones? Muchas gracias, Gustavo. Siempre un gusto saludarle a usted. Gracias por la invitación y aprovecho también para desearles un buen día a quienes nos miran por las redes sociales. Así es, Gustavo. Ha sido un tiempo complejo desde el año 2019 y hasta la fecha. Los retrasos permanentes del gobierno se han dado en cada uno de los presupuestos, específicamente en los ingresos corrientes y de capital que tienen que ver con el gasto corriente y el gasto de inversión. En, en algunas ocasiones, incluso en las sesiones de consejo, me he permitido solicitar de manera frecuente y constante a que el gobierno dé las asignaciones que le corresponde por ley. Desgraciadamente, en todo este tiempo no se ha dado y tengo entendido que no solamente nos ha pasado a nosotros como GAT municipal, sino también a los diferentes gobiernos descentralizados, incluso del país. ¿A qué conlleva el tema de no tener la asignación del presupuesto? Por una parte, a que no nos permite justamente cumplir aquellos objetivos del gasto de inversión, específicamente con la obra pública. Hasta la fecha, más o menos, hay alrededor de cerca de 12 millones de dólares que todavía está pendiente por asignar el gobierno y que poco a poco o a cuenta gotas se ha venido dando el ajuste, pero que no llega a su término, desgraciadamente. Esto influye muchísimo no solamente en los proyectos de carácter de obra civil, sino también en temas o proyectos sociales, de emprendimiento y otros más que maneja el municipio de Cuenca. Vemos con mucha preocupación dentro de la comisión, sobre todo no solamente de la asignación del ingreso de inversión en corriente, sino también a los ingresos por temas del IVA. Acuérdese usted que nosotros tributamos más o menos cerca de 750 millones de dólares y apenas viene para los cuencanos o los azuayos cerca del 8%. Esto también es un gran inconveniente. El tema del tributo no se canaliza y no hay esa equidad territorial que simplemente ha sido formulada y que nosotros siempre constantemente estamos pidiendo al Ministerio de Finanzas que nos deje conocer, que nos indique cuáles son los elementos para tener esa fórmula y cómo se están asignando los recursos por el tema tributario. Sin embargo, no hay la respuesta todavía. Estos retrasos, que son una situación prácticamente permanente, ¿cómo afectan, ralentizan la obra, el trabajo del municipio de Cuenca? Mire, aquí hay que hacer un análisis paralelo. Y voy a poner como ejemplo, y justamente se está por liquidar el presupuesto del año 2020, que lo vamos a hacer en sesión de consejo este día viernes. Hay dos elementos paralelos que no nos permiten conseguir los objetivos que fueron planteados a su inicio. Por ejemplo, el tema de la pandemia. El tema de la pandemia afectó muchísimo a la recaudación municipal y creo que fue justo y necesario en aquel tiempo incluso determinar o debatir ciertas ordenanzas que beneficien al ciudadano, justamente pensando en esa realidad y en la condición económica muy fuerte que vivimos el primer semestre, sobre todo del año anterior. Por un lado es eso, ¿no? Porque hubo algunos temas por ejemplo, facilidades de pago, otras que no se pagaban algunos impuestos, tributos o tasas, una ordenanza que siempre estuvo aparando al sector vulnerable en temas, por ejemplo, de cero costo de pasaje, medio pasaje, en los temas de transporte y otros más. Esa línea, pues, también no permitió que podamos cumplir los objetivos que se pretendió.
Y por el otro lado, pues justamente lo que usted menciona, Gustavo, es el tema de las asignaciones del gobierno y aquellos créditos o el aval que pedíamos o solicitábamos al gobierno para hacer la obra. Estos se tardaron demasiado. Realmente el tema del proceso burocrático y la falta de voluntad política del gobierno central hizo que se alarguen todos los proyectos que estaban pendientes en todo sentido, ¿no? Como le comenté, no solamente de la obra civil, sino también los proyectos de índole social. Es decir, estas dos corrientes en el contexto de la contracción económica y sobre todo en esa dificultad y esa falta de ese afán político del gobierno, que acuérdese que mejor nosotros, los cuencanos, azabayos, ecuatorianos, nos enteramos que el dinero se va por otros lados, en temas de negociados, en temas de tráfico de influencias, y etcétera, etcétera. Entonces, aprovechando justamente la pandemia, ¿no? Porque eso fue el momento ideal para hacer estos negociados, yo diría que incluso la vida de los ecuatorianos. Pero más allá de aquello, los problemas se dieron en la reforma, perdón, en este ajuste que vamos a hacer ya, alrededor de como 60 y algo más de millones de dólares se tuvo que hacer al recorte del presupuesto del año 2020. Entonces, vea, ese es realmente un tema que nos preocupa, porque al fin y al cabo, el que menos se benefició de todo esto fueron los ciudadanos. Eh, Realmente estamos muy conscientes dentro de la Comisión de Planificación y Finanzas de que había que actuar, que había que hacer algunos elementos para hacer desde la mirada del ciudadano condescendiente y ver su realidad que está viviendo este momento, pero también desde una realidad municipal y todos los proyectos y sus programas que tiene que cumplir. A la final, yo creo que se hizo bien un trabajo y eso lo pudimos mirar un poco en los números. Si bien es cierto, las caídas y algunos procesos no pudieron entrar dentro de esos programas o los proyectos en este caso, debido justamente a lo que le comento. Sin embargo, ha habido un buen rendimiento en función de estas dos corrientes que mencioné. El rendimiento ha sido aceptable. Acuérdese también, Gustavo y queridos amigos, que el gobierno también ofreció cerca de 11 millones de dólares para el bicentenario, lo cual nunca apareció. Y eso estuvo considerado justamente en el tema del presupuesto. Y otro adicional, Gustavo, fue la venta de los predios del cuartel Cayam. Yo como presidente de la Comisión de Finanzas, hace meses atrás, creo que unos 6, 7, 8 meses atrás, envió un oficio al ministro de Defensa, el cual le pedía una cita en la ciudad de Quito para tratar justamente el tema del cuartel Cayambe, pero no tuve respuesta, no tuvo la gentileza ni la delicadeza de responderme. Por lo tanto, Está de alguna manera paralizado por falta de acciones en el Ministerio de Defensa. por supuesto, el Ministerio de Defensa, justamente pedí mi cita y el oficio que envié fue con la intención de que podamos o que se pueda o que nos permita en este caso poder tener otro tipo de uso de suelo. Fíjese usted, poner 25 millones en el presupuesto por la venta de este terreno que realmente en el mercado no está en 20 millones. Han habido ofertas en años anteriores por el sector industrial que no daba más de 11 millones de dólares. Parte Entonces, de los engaños de los cuales somos víctimas y sujetos, lamentablemente, concejal, el cuartel Cayambe, las ofertas por el bicentenario, todo esto ha llevado al alcalde de Cuenca a publicar un manifiesto por Cuenca, un llamado a los candidatos a la presidencia de la República para tratar de comprometerles de una mejor manera con las aspiraciones de esta ciudad. ¿Cómo nació este manifiesto? ¿Es una acción, una iniciativa personal del alcalde o es un pedido colectivo del Consejo Municipal? mire, quiero un poquito refrescar la memoria de los ciudadanos. Eh, Más o menos en el mes de julio
del año, no recuerdo bien la fecha, me parece que fue el 19 de julio del año 2019. Acuérdese usted que hicimos un proceso de una asamblea ciudadana con respecto a la seguridad. Y dentro de las muchas solicitudes que le hicimos al gobierno, estuvo solo para dar un ejemplo, el tema de seguridad como tal, de que se haga una evaluación y que los PPLs de alta peligrosidad salgan de Turi. Ese y otros pedidos se vinieron dando. Fue constantemente esta insistencia, no solamente en el ámbito de la seguridad, sino más bien por escenarios como, por ejemplo, el COE cantonal, que yo mismo, Gustavo, dentro, como invitado, por supuesto, dentro del COE, tocaba y aspectos económicos de qué está pasando, y no solamente los económicos con incidencia a la pandemia, sino también con aquellos que tienen que ver con el tema de vialidad y otras cosas más. Entonces, este manifiesto es el fruto de la preocupación que recogen todos los cuencanos y azuayos. Siempre estamos dispuestos a apoyar a las iniciativas del gobierno y en este caso de los dos candidatos que vengan con propuestas y soluciones integrales que trabajen en bajar los índices de pobreza, del desempleo, la inseguridad, la vialidad, el servicio de la salud y otros más. Entonces, este manifiesto no es del alcalde realmente, este es un sentir de todos los cuencanos. Obviamente, con la primera autoridad del cantón podemos canalizar. Y esto lo hemos discutido en el Consejo Cantonal muchísimas veces, que el gobierno, por medio de las que no cumple sus asignaciones, que no tenemos una buena vialidad, que no tenemos conectividad tampoco en nuestra provincia y cantón, no es de ahora. El, Esto el debe cambiar. momento, el momento, ingeniero Ledesma, parece oportuno, pero asimismo con el momento adecuado habría que pedir una respuesta antes de que sean gobierno, ojalá compromisos. Por supuesto. Mire, Gustavo, y nosotros estamos muy conscientes de que cuáles son las propuestas de los gobiernos, algunas demagógicas desde mi punto de vista muy personal, que yo creo que no van a ser factibles por las condiciones económicas que tiene el país. Sin embargo, ojalá los candidatos sean muy sinceros en su propuesta de gobierno y que le tomen atención a los azuayos y a los cuencanos. Nosotros estamos abiertos y en la espera de poder conversar justamente en esos pedidos, en ese pedido que no es del alcalde, que no es del Consejo Cantonal, este pedido es de los azuayos y de los cuencanos. Y yo creo que lo menos que pueden hacer es justamente retroceder un poco en el tiempo y ahora que visitan, y es bueno que visiten, y ojalá vengan por carretera, que vean y que puedan sentir cuáles son las necesidades en temas de vialidad, por ejemplo, cómo estamos. Creemos y pensamos de que la zona sur, la zona austral, es una de las más afectadas y ha sido todo el tiempo y no hemos tenido la atención necesaria del Es gobierno. un Ahora desastre, es un desastre realmente la es un situación de desastre, la vialidad en Cuenca. es un ¿Alguno desastre. de Por los eso dos es bueno que los candidatos, candidatos vengan en vehículos hacia así es, Cuenca. alguno de los dos candidatos finalistas ha tenido un acercamiento formal con el municipio? Mire, Gustavo, realmente yo no tengo la información si llegaron a conversar con el alcalde. Me imagino que lo prudente es justamente la mesa del diálogo. Yo espero que así haya sido, que el alcalde haya tenido la oportunidad de conversar con los dos candidatos o los candidatos, acuérdese usted en primera vuelta, porque es interesante justamente plantear estas necesidades de la ciudad y por qué no de la provincia, y ahora que estamos en la recta final, con mayor razón se deben hacer los acercamientos con los candidatos. Yo creo que a lo mejor ya lo hicieron o están en ese proceso. Sin embargo, el manifiesto es una clara demostración de que nosotros no estamos pidiendo de favor, Gustavo. Nosotros tenemos que exigirle al gobierno que cumpla con sus derechos, que cumpla con la Constitución, y vamos a estar siempre pendientes de este manifiesto, de las observaciones y el pedido y el exhorto que se hizo en la asamblea de junio
del año 2019. Entonces, en esa espera estamos y a lo mejor eh, creemos y estamos confiados que si viene un gobierno, pues venga un gobierno sincero, un gobierno que genere empleo, un gobierno que genere propuestas, un gobierno que luche y vele justamente por los jóvenes que siempre decimos es el futuro, los jóvenes viven una realidad crítica, no solamente Como en el riesgo de inicio. miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, ingeniero Ledesma, ¿qué es lo que considera usted prioritario en términos de economía, empleo, emprendimiento? ¿De qué manera el gobierno central puede ayudar para que se logren un mayor rendimiento, mejores objetivos aquí en la ciudad de Cuenca? Muy bien, mire, hace poco tiempo atrás, tal vez un año, yo como presidente de la comisión empecé a trabajar en algunos proyectos que tienen que ver justamente con la reactivación económica y el turismo. Se han lanzado propuestas como por ejemplo la réplica de la Plaza de las Flores en la ciudad de Quito, que es un espacio justamente para que puedan comercializar los emprendedores y los artesanos. Y es una forma de promocionar a nuestro cantón. Sin embargo, la parte nacional es un tema. Ahora estamos y hemos firmado una serie de hermanamientos con países de México, de Estados Unidos y próximamente con Europa. Esos son los canales y las formas de fortalecer estos procesos bilaterales que nos van a permitir justamente tener la oportunidad de una reactivación económica en función, por ejemplo, del turismo. Hay que promocionarle Cuenca afuera. No podemos esperar que la pandemia nos agobie y que no hagamos nada. Todo lo contrario, tenemos que prepararnos para el futuro. Estos temas de hermanamiento, por ejemplo, con la ciudad, la semana anterior lo hicimos con la ciudad de Newark y también con la ciudad de Pinskill del estado de Nueva York. Justamente tiene que ver con temas de reactivación económica. Si nosotros podemos exportar, si nosotros tenemos mercados nacionales e internacionales, solamente le hablo como cantón, pues vamos a tener la posibilidad de que existan ingresos, divisas, incluso remesas de migrantes para que los emprendedores, los artesanos crezcan. Y el crecer significa generar empleo. Yo lo miro, una de los temas fuertes económicos que tiene nuestro cantón y provincia, sin duda alguna, es el turismo y la tecnología. Y esto, Nosotros, el turismo van de la mano también con la movilidad, no solamente dentro de la ciudad, con el resto de la provincia y el país. Estos son temas que deberían conciliarse ahora con los candidatos a la presidencia de la República, incluyendo aquí el tranvía. Recordemos que Guillermo Lasso, en una entrevista con este medio de comunicación, se comprometió a absorber desde el gobierno central la deuda del tranvía. Tenemos o debemos tomarle la palabra. Igual cosa se debería hacer con el otro candidato. por supuesto, por supuesto. Mire, uno de los temas que tiene este pedido que lo hizo el alcalde justamente habla de la conectividad y el tema del aeropuerto. Nosotros necesitamos eh, entrar a los estudios y luego de los estudios justamente al tema de la obra civil del nuevo aeropuerto. Cuenca no puede quedarse aislado de ninguna manera, ni por la vía aérea ni terrestre. Aquí tiene que haber una política clara de los candidatos con respecto a estos temas, una política económica, porque eso es lo que estadísticamente todos los candidatos en primera y en segunda vuelta han ido comentando y mencionado, que es importante el empleo, que tiene que haber desarrollo económico, que tiene que haber las oportunidades, que tenemos que bajar el indicador de la pobreza. Ese ha sido la propuesta y hemos escuchado de todos los candidatos, pero cuando lleguen lo tienen que hacer justamente con una claridad, con una política pública, económica, que vaya en beneficio de todos los ecuatorianos. Yo creo, Gustavo, que el turismo, eh, por ejemplo, se vuelve incompleto cuando tenemos solo una parte, una ciudad bonita, un centro histórico hermoso, una mención de ser patrimonio cultural de la humanidad, hace poco una ciudad mundial de la artesanía, pero no tenemos vías en buen estado, no tenemos un aeropuerto que nos permita justamente conectarnos para reactivar el turismo y la economía.
el gobierno tiene la obligación justamente de ayudar, de poder poner el hombro y decir, muy bien, azuayos, cuencanos y toda la zona sur, tenemos que tener un aeropuerto en las condiciones apropiadas para que exista justamente un tema comercial. Bien, lo dijo usted, Gustavo, el tema del tranvía, sí quisiera tocar el apoyo del candidato Lazo, que lo hizo público en nuestra ciudad en la entrevista, pues ojalá se dé, si es que llega a ser el presidente, porque vamos a estar muy atentos. No podemos lanzar propuestas sin tener antes un respaldo, un diagnóstico de cuál es la situación económica en general para poder hacer una oferta de este tipo. Que sea bienvenida la oferta, que estaremos atentos y preocupados de que esto se dé. Y no solamente el candidato Lazo, también el candidato Arauz tendrá la obligación, y lo digo con sinceridad, Gustavo, los candidatos tienen la obligación de velar por ese buen vivir de los ecuatorianos. En materia de seguridad, concejal Ledesma, usted ha mencionado ya ese mega problema que es el Centro de Rehabilitación Social de Turi, pero hay muchas deficiencias aquí que se hacen evidentes solamente cuando hay problemas. Hay graves problemas a la seguridad. Hay vidas que se pierden, hay actos sumamente violentos, hay una falta de acción efectiva por parte de autoridades relacionadas con la atención de emergencias. Una persona no puede estar tranquilamente en la calle, particularmente personas vulnerables, damas o personas de la tercera edad, porque no faltan los delincuentes. Y en la carta pública, en este manifiesto, se evidencian algunas deficiencias muy grandes que son la razón y el porqué de esta situación. Un déficit de 2.300 uniformados se calcula en esta carta, más de 20 unidades para la policía, UPCs, es decir, falta infraestructura, falta equipamiento, falta personal, y está muy bien que con claridad, con objetivos a cumplir, con cifras, se exija y se logre, ojalá, compromisos de quienes van a dirigir el país. Sí, así es. Yo creo que este manifiesto ha ido por las líneas correctas y tocando temas sensibles que nos preocupa y nos interesa. Está el tema de la seguridad, el desarrollo económico, la conectividad. Tenemos temas de salud, de educación, descentralización, que son los urgentes y los prioritarios. Eh, el de seguridad, justamente al inicio de la entrevista comentaba que ya lo venimos pidiendo desde el año 2019, sin embargo, la falta de la voluntad política del gobierno y los organismos que le corresponde con este tema en particular, pues no se ha venido dando. Imagínense, desde el año 2019, desde julio hasta la fecha, no se ha hecho nada. Más bien hemos llegado a tener grandes problemas como el tema pasado de la cárcel, pero sin embargo, ahí ha quedado, se ha perdido la noticia, se ha perdido el interés y solamente nos quedamos de una manera pasiva sobre este pedido. Yo creo y estoy convencido que el manifiesto que el alcalde dio a conocer tiene toda la razón, porque recoge la preocupación de los ciudadanos en este sentido de la seguridad. La seguridad tiene que verse de manera integral. No policías sin los equipos o sus elementos necesarios para la protección pública, pues no hacen nada. Tenemos que darles vehículos, motos, armas o temas disuasivos que ellos manejan justamente para precautelar la seguridad de los habitantes, pero no hay. En muchas ocasiones yo he podido escuchar que la Policía Nacional de alguna forma está y ha buscado vínculos con el alcalde para que, a no ser, y sin embargo, no es competencia la seguridad como tal del alcalde, pero sin embargo ha dispuesto ciertos elementos móviles para dotar de motos, creo que si no estoy mal, a la Policía Le Nacional. faltan temas, Entonces, temas este es el tema. elementales. Recién trascendía con el caso Bermeo la falta de software adecuado para modernizar a la policía judicial, para que realmente se haga investigación en serio aquí en la ciudad de Cuenca y no queden cifras solamente para las estadísticas. El tiempo se ha agotado, ingeniero Ledesma.
Sin embargo, quisiera pedirle un último comentario suyo sobre toda esta coyuntura que se está viviendo, la proximidad ya de un cambio de gobierno, su pronunciamiento, sus ideas con respecto a esto que parece ser ya una vocación inequívoca de la ciudad, la protección del medio ambiente. Sí, Gustavo, yo creo que esto es sumamente importante. Acuérdese que dentro del manifiesto hay un tema que se toca acerca del medio ambiente y el tema ecológico. Y uno de los pedidos dentro del manifiesto es justamente incrementar las áreas del Parque Nacional del Cajas. Hay que seguir, hay que respaldar a esa consulta y sobre todo, Gustavo, hay que dar los recursos justamente para el tema ambiental, que es sumamente importante. A veces tenemos, pero tenemos que cuidar, tenemos que proteger, y eso sin duda alguna tiene que ver mucho con el compromiso del nuevo gobierno que se pide ahora, el gobierno que venga, y los compromisos económicos en este sentido. Gustavo, solo me permite un segundo. Por favor. Quisiera recordar también a los ciudadanos que por parte del Consejo Cantonal con el tema de seguridad, nosotros hemos estado aprobando lotes o predios para que hagan uso estas unidades de policía. Ya lo tienen. Ahora falta que el gobierno asigne dinero para implementar la edificación, que no ha quedado por parte del Consejo esa preocupación. Ahora está en manos del gobierno para que los UPCs que se ha dado, estos predios, para que puedan construir, ojalá los veamos o que sean una realidad en este gobierno que se venga. Muchas gracias por habernos acompañado al ingeniero Fabián Ledesma, concejal del Cantón Cuenca. Él es parte de las comisiones de planificación y finanzas y de desarrollo económico en el Consejo Municipal. Nos vamos a una breve pausa.